Bienvenidas y bienvenidos a un episodio especial de Narcomundo, el podcast. Gracias que me acompaña en esta emisión especial. Si la está viendo en vivo, por favor, como se lo decimos en cada uno de estos capítulos, no olvide suscribirse al canal, activar la campana para que les llegue notificación de nuevos videos, comentar en total libertad y también regalarnos un like porque así llegamos a más audiencia en este proyecto informativo que no tiene otro fin más que hacerle llegar a usted información veraz, oportuna, con fuentes fidedignas acerca del acontecer político criminal en México. Bueno, pues el día de hoy es un episodio especial, ya se lo anticipaba, porque en los recorridos que yo he realizado en Sinaloa, en diferentes regiones, en diferentes comunidades, he podido recabar información de muy buenas fuentes y también información muy sensible. Hoy quiero contarles acerca precisamente de este material sensible que llegó a mis manos, de esta información exclusiva, así como hace unas semanas les compartí acerca de la huida de Iván Archibaldo Guzmán de la ciudad de Los Cabos en Baja California Sur, pues ahora tengo información del propio Sinaloa, donde parece ser que las tragedias y sobre todo el involucramiento de la clase política con los cárteles de la droga pues no cesa. Bueno, usted recuerda a Lucero Guadalupe Sánchez López, mejor conocida o popularmente conocida como la Chapodiputada. Bueno, esto ocurrió hace ya bastante tiempo, hace más de una década en México. Es la historia de una legisladora del Partido Acción Nacional que representaba a Cozalá y también parte de San Ignacio y se enamora. En algún momento logra un encuentro con el propio Joaquín Guzmán Loera y bueno, pues cae rendida ante los encantos de este capo. Terminó siendo perseguida Lucero Guadalupe Sánchez López por las autoridades mexicanas y después se entregó a agentes del FBI en Estados Unidos para pagar por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Hoy esta mujer pues ya está libre y vive plácidamente del otro lado de la frontera. ¿Y por qué le menciono el caso de la Chapodiputada? Bueno, pues parece ser que se está replicando el mismo modus operandi en Sinaloa. Estamos hablando de otra presunta narcodiputada, ahora de Morena, que estaría representando el Distrito 6, que comprende Badiraguato, Mocorito, Sinaloa Municipio y Juan José Ríos. Es, insisto, pertinente que le hable de la Chapodiputada porque, de acuerdo a estos recorridos que yo he realizado, pues he tenido acceso a información muy controversial que seguramente va a dar mucho de qué hablar en las siguientes semanas, porque estaríamos hablando de una presunta narcolegisladora de Morena que pues está operando con ahínco en la entidad y bueno, tendría alguna relación directa con elementos, con integrantes del crimen organizado. Quédese a escuchar esta exclusiva que le tengo aquí en Narcomundo, el podcast. Pero antes de contarle qué está pasando en este paraíso del Pacífico mexicano, que usted sabe que yo amo, adoro, me encanta Sinaloa, bueno, pues quiero darle un poco de contexto a algunos eventos para brindarle a usted pues esta historia más completa para que pueda entender de dónde surgen tantos personajes de los que semana con semana hablamos. Ahorita les platico más acerca de esta presunta narcodiputada de Morena, pero quiero entrar a detalle en algo para descifrar juntos el por qué diputados, síndicos, regidores y gobernadores terminan siempre coludidos con el narcotráfico. Bueno, en mi libro que realicé en coautoría el año pasado con Ricardo Ravelo, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, hay un capítulo muy interesante que se llama El Testigo Silenciado. Y allí yo les conté de cómo Héctor Melesio Cuen Ojeda logró colarse rápidamente a la vida política del Estado, a pesar de no tener gran experiencia en este rubro. A ver, Cuen Ojeda nació en 1955 en Badiraguato,
un pueblo que no solo vio crecer a figuras prominentes como Joaquín El Chapo Guzmán o como Rafael Caro Quintero, también fue el escenario predilecto, el escenario perfecto que impulsó a un hombre joven, en ese momento tenía 40 y tantos años de edad, con ambiciones, pero que sin estudios también relacionados, tomó las riendas por primera vez del Departamento de Control de Bienes e Inventarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Esto ocurrió de 1997 a 2005. Héctor Melesio Cuen, insisto, nació en el 55, pero ya para el 97, cuando tenía sus 40 y tantos años, logra colocarse sin tanta experiencia en la vida política, en la vida universitaria, pues logra este ascenso al Departamento de Control de Bienes de la UAS. También logra cursar la maestría en Desarrollo Humano en el Instituto Desafío en Celaya, en Guanajuato, y tiempo después también se convirtió en el rector de la institución educativa más importante de Sinaloa. Me refiero nuevamente a la Universidad Autónoma de su estado. ¿Por qué le cuento todo esto? ¿Por qué le estoy tratando de dar contexto? Porque hay piezas que embonan perfecto, como un rompecabezas criminal, y Cuen precisamente tiene mucho que ver en esta historia de la narcolegisladora de la que le voy a referir en unos minutos más. Pero es, insisto, necesario, imperativo regresar a la historia, regresar a estos orígenes de lo que ocurre en la vida pública en Sinaloa, porque solo así vamos a poder entender por qué están estas piezas, por qué están estos personajes, dónde están. Bueno, hay que recordar que Héctor Melesio Cuen fue un estratega, pero también ejerció de forma irregular, vamos a decirlo así, su cargo y el poder que éste le infirió, porque cuando él ya era rector de la UAS, acomodó a sus hijas y a su hijo en puestos directivos de la institución. Ellos gozaron en algún momento de sueldos que iban desde los 40,000 hasta los 50,000 pesos mensuales. Uno de los casos más escandalosos fue precisamente el de su único hijo, Héctor Melesio Cuen Díaz, quien fungió también como director de bienes e inventarios hasta mayo del año 2023. Y fíjese nada más usted cómo empieza Héctor Melesio Cuen, o Héctor Melesio Cuen padre, vamos a decirlo así, en la UAS, en este departamento de bienes e inventarios, y después, años más tarde, su hijo pues adquiriría, digamos, este puesto para, pues de alguna manera, iniciar también como parte de esta vida pública o política en el estado. En el caso de Cuen hijo, estuvo hasta mayo del 2023 como director de bienes e inventarios, pero tuvo que renunciar debido a acusaciones de corrupción en su contra. Esto es muy bien sabido, la gente en Sinaloa no me va a dejar mentir, fue un escándalo en su momento, e incluso ahorita haciendo como las cuentas, ocurre un año antes de que asesinen a Héctor Melesio Cuen en aquel rancho Huertos del Pedregal a las afueras de Culiacán. Bueno, eso es parte también de la historia que ya todos conocemos. Y fíjese nada más, porque usted ve o ha catalogado al propio Melesio Cuen como pues una víctima, como un mártir, ahora que no se ha esclarecido su asesinato, ¿no? ¿Quién fue el que habría ultimado al interior de ese predio al exrector de la UAS? Pero también hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? Las influencias del propio Cuen en la UAS era pactar con mucha gente, negociar. En la parte política había que extender diferentes lazos de comunicación, y en algún momento el propio Héctor Melesio Cuen tuvo que reunirse y pactar con lugartenientes, en este caso del cártel de Sinaloa. Según testimonios que yo pude recabar para mi obra La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, aseguran que Melesio Cuen recurrió a la violencia gangsteril, es decir, al clientelismo, para realizar no solo estas asambleas que solicitaban las instituciones electorales del país, porque hay que decirlo, el INE, el Instituto Nacional Electoral, para que un partido político sea tomado en cuenta, necesitas diferentes asambleas constitutivas y recabar una serie de requisitos que se vislumbran casi imposibles, pero algunos partidos pues sí lo han logrado. En este caso el partido sinaloense lo hizo, logró las asambleas constitutivas, se consolidó como un partido y empezó años más tarde ya a competir. Y en algún momento, fíjese usted por qué parece que la historia es cíclica y se está cerrando este círculo del que le estoy dando contexto.
En algún momento Héctor Velesio Cuen negó precisamente que tuviera que recurrir a la violencia o al clientelismo para afianzar su movimiento. Pero ya había relaciones con diferentes narcotraficantes en la zona. Uno de ellos, por ejemplo, era un operador de Ismael El Mayo Zambada, de nombre Juan Carlos Landeros Mariscal. Este hombre, conocido como el Güero 90, pues ya era un operador pues del Mayo Zambada que tenía gran influencia en la zona. Repito, Juan Carlos Landeros Mariscal, el Güero 90. Y precisamente el Güero 90 en algún momento no solo fue el encargado de impulsar la candidatura de Lucero Guadalupe Sánchez López, la chapodiputada al Congreso local, sino que también él fue el que la acercó al propio Chapo Guzmán cuando supuestamente le dijo que requería los servicios de cosmiatra y de peluquería de la propia Lucero Guadalupe Sánchez López, la cual la llevó a ella a reunirse con el propio capo en zonas de Sinaloa y en la sierra de Durango. Y al final, pues terminan enamorándose, se rumora que tuvo hasta un hijo con él y bueno, pues terminó la historia en que la prenden y pues ella vive actualmente plácidamente en Estados Unidos. Es decir, el partido sinaloense, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, personajes como el Güero 90, pues cabían muy bien en una misma oración. Por eso es que le quiero contar esta historia, ¿no? Héctor Melesio Cuen, sí, partido sinaloense, pero también en estas alianzas que se tejió con el cártel de Sinaloa pudieron colocar a piezas dentro de la organización a través del Güero 90 como la Chapo diputada con el aval del propio Mayo Zambada. Fíjese nada más y en verdad ponga atención a estas piezas que nos van a servir más adelante para detallar qué ocurrió y qué está ocurriendo en Sinaloa con esta colusión, con este contubernio entre clase política y crimen organizado. Y ahora, con este antecedente, les quiero contar de una mujer a la que me han referido y la tildan en el estado de Sinaloa como la narcodiputada, como otra narcodiputada. Inclusive le han atribuido el mote de la otra chapodiputada, aunque no tendría nada que ver con el Chapo, porque el Chapo Guzmán ya está purgando una condena en Estados Unidos de cadena perpetua, más 30 años en Colorado. Bueno, pues a ella le dicen y le apodan la narcodiputada. Manejemos esto con mucha responsabilidad. La presunta o la supuesta narcodiputada o diputada con vínculos con el crimen organizado. Bueno, pues les voy a contar de Luz Verónica Avilés Rochín. Ella, para empezar, es originaria de Guamúchil, del municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. Sin embargo, como les anticipaba, es diputada por el municipio de Badiraguato, en el cual su distrito no solo abarca el propio Badiraguato, sino Mocorito, Sinaloa municipio y Juan José Ríos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Avilés Rochín es diputada por Badiraguato si es de Guamúchil? Bueno, pues está usando como pretexto que su abuelo, un hombre de nombre Buenaventura, vivió en Surutato y su esposo también es originario de Surutato, en Badiraguato. Entonces, gracias a ello, se pudo colocar en este puesto, pero no solamente por haber radicado o haber adoptado más bien el lugar de nacimiento de su familia, sino también con la ayuda de algunos personajes notables del mundo de la criminalidad sinaloense. Como saben, y lo repito, en estos meses he estado realizando recorridos intermitentes a Sinaloa, no solamente por el caso del Mayo Zambada, sino por el caso Cuen, y ahora me llegó información de la que hoy es diputada por Badiraguato, la señora Luz Verónica Avilés Rochín. Pues de acuerdo con la gente con la que yo pude platicar, así como en algún momento fui a la casa del senador Enrique Insunza Cázares, pude yo platicar con mucha gente en territorio y mis fuentes aseguran que es una mujer, y es muy delicado lo que voy a decir, es una mujer presuntamente ligada a células delictivas, ya que estando casada también pues mantenía una supuesta relación sentimental con un hombre al que todo mundo conoce en la comunidad de Portezuelo, en Badiraguato. Me refiero a Manuel Valenzuela Portillo,
alias el M11, alias Manuelillo, o también conocido simplemente como Manuelito. Pues dicen en esta región de Badiraguato que Avilés Rochín estaría involucrada sentimentalmente con Manuel Valenzuela Portillo, que, insisto, vive en la comunidad del Portezuelo, y este rancho del Portezuelo, donde se estaría guareciendo este hombre, pertenece a dos municipios y solo los divide un arroyo. Por un lado está Mocorito y por otro lado está Badiraguato. El nombre de Manuel Valenzuela, cuando a mí me llegó esta información, yo pude investigarlo, pude adentrarme más a su biografía criminal porque, vaya, es pública, pero el nombre me sonaba bastante. Yo dije, ¿quién es? Me preguntaba, ¿quién es Manuel Valenzuela? Bueno, pues este hombre supuestamente nació el 1 de enero de 1967 en Badiraguato, en Sinaloa, y no solo eso. Los informes de inteligencia de la Sedena que pude consultar también refieren que Manuelito ha trabajado muy de cerca y bajo las órdenes de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, el hermano del Chapo. Y él tendría, me refiero a Manuelito, a su cargo un nutrido grupo de narcotraficantes, desde pistoleros, punteros y otros generadores de violencia, como hoy día se les refiere, y estaríamos hablando de cerca de 100 personas, según la Secretaría de la Defensa Nacional. Este caso está tremendo porque no solo involucra a autoridades locales, sino también a los capos, a estas mafias en las comunidades serranas de Sinaloa. Usted recuerda también cuando ocurrió el primer Culiacanazo. Esto fue en octubre del año 2019, y estos mismos informes, aunque hay algunas fuentes abiertas, es decir, información extraoficial, refieren que Iván Archibaldo Guzmán Salazar se guareció en algún momento en la Sierra de Badiraguato. Estamos hablando del año 2019. Esta era una parte, era una zona controlada precisamente por Manuelito. Y en ese momento, según algunas de las fuentes, refieren que Manuelito le pudo haber brindado alguna especie de protección, o le pudo haber prestado a sus muchachos, como les dice, a Iván Archibaldo Guzmán, para protegerlo mientras pasaba esta ola de violencia y este asedio o esta incursión de las fuerzas federales en la Sierra de Badiraguato y en Sinaloa, precisamente para capturar a otros capos relacionados a Ovidio Guzmán López, el Ratón. Y después, estamos hablando de 2019, 2023, en enero, cuando ocurre por fin el segundo Culiacanazo y ahora sí se llevan a Ovidio Guzmán, Iván Archibaldo se habría guarecido también en un rancho en Piedras Blancas, en Mocorito, y también contó supuestamente con la ayuda de Manuel Valenzuela, aunque según yo tengo entendido que muchos operadores de esa zona también son Lindoro. Insisto, Piedras Blancas, Mocorito, allí el rancho en el que se habría escondido Iván Archibaldo, pues es propiedad de la familia de su esposa Zulema Lindoro Navidad. Bueno, hasta ese momento, vamos a decirlo así, en 2023, cuando Iván Archibaldo todavía tenía una buena relación con su suegro, con Mario Lindoro Elenes el Niño, y también con Alfredo Lindoro Navidad, su cuñado, a quien apodaban el 7. Le estoy dando muchos datos, le estoy dando muchos nombres para que usted tenga mayor conocimiento de quién era Manuelito y por qué se le relaciona con la diputada local Luz Verónica Avilés Rochín. De hecho, Manuel Valenzuela tiene varios corridos. El más popular, este narcocorrido, fue escrito por Gerardo Ortiz, titulado precisamente Manuelito, que hace una oda o ensalza las actividades criminales de este hombre, ¿no? Pero bueno, según estas fuentes también que yo pude consultar, Luz Verónica Avilés Rochín mantuvo una relación con este criminal identificado como Manuelito. Esto parece ser que ya tiene varios años que ocurrió. Ahora bien, la misma gente, la gente lo dice, es que, a ver, uno piensa que está descubriendo el hilo negro, pero cuando llega a estas comunidades en Sinaloa se da cuenta que todo mundo sabe lo que pasa en cualquier calle, en cualquier avenida, en cualquier municipio de la región. Es como si uno viviera en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, en tal calle, y se enteraría qué pasa en la colonia de Junto o en la calle paralela a donde usted reside. Pues algo similar ocurre en Sinaloa. Es decir,
los secretos a voces no son tan secretos como parece, y allí quizás se haga gala de esta frase popular que reza que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Es decir, todos los chismes, toda la información se riega como pólvora y bueno, pues llega cuando también uno como periodista investiga, visita y acude a estos sitios, pues también llega esta información sensible a oídos de un servidor. Bueno, la misma gente de Sinaloa refiere que recientemente la diputada Avilés Rochín mantiene una relación sentimental con otro criminal de la zona, a quien llaman, a quien apodan, a quien identifican, vamos a decirlo así, como Andrés Galaviz o el Galaviz. Este hombre es jefe de plaza de Surutato y de Santa Rita, en Badiraguato también, y es un personaje que pertenece a la facción de Ismael Zambada Siqueiros, mejor conocido como el Mallito Flaco. Andrés Galaviz se llama este hombre. Y cabe mencionar que en el ámbito político, Avilés Rochín también mantiene una relación muy cercana con el senador de la República, o senador con licencia, ya no sé cómo decirle, el propio Enrique Insunza Cázares, porque ambos pertenecen al partido Morena. En Morena hay ciertos grupos, dicen, pues él es gente de Adán Augusto, él es gente de Ricardo Monreal, él es gente de Mario Delgado. Bueno, pues acá en la clase política, pues sí, también se da ese sectarismo, y Avilés Rochín es parte de ese grupo cercano o allegado al propio Insunza Cázares. También es importante referirle a usted, como hemos dado contexto en este episodio especial de Narcomundo, que en un inicio la carrera política de Avilés Rochín, que empieza por allá del año 2021, ella fue candidata y ganó la diputación que le estoy refiriendo por el partido sinaloense. Sin embargo, pasaron algunos meses y después traicionó a Héctor Melesio Cuen Ojeda a petición, y eso está muy interesante, del propio Enrique Insunza Cázares. Desde ese momento ya forma parte de este clan político, como le refería, y en la reelección para ser diputado nuevamente en el 2024 es precisamente Enrique Insunza quien le propuso en el partido en Morena que se trajeran o que se llevaran a Avilés Rochín, y ¿qué creen? Pues ganó. Insisto, Avilés Rochín empieza en la diputación con el partido sinaloense en 2021, coquetea, vamos a decirlo así, sin que suene a otra intención, sino que simplemente se deja manipular o entra haciendo migas con Morena, y al final en la reelección traiciona a Héctor Melesio Cuen Ojeda y queda ahora como diputada reelecta, vamos a decirlo así, pero ahora bajo el sello de Morena. En el Congreso del Estado, ella también tiene una fuerte amistad con Carlos Escobar, diputado por Mazatlán, y algo aún más importante, ella se la pasa, y eso es lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Por qué tienen que regar la información como pólvora si es tan sensible y les puede perjudicar? Eso de ser fantoches o de estar presumiendo o de estar haciendo alarde de este tipo de relaciones es también lo que caracteriza a esta mujer, Avilés Rochín, y por eso llega la información aquí hasta Narcomundo. Ella se la pasa diciendo y presumiendo sus relaciones con miembros del narcotráfico, y esto lo hace con sus compañeros diputados, es decir, Avilés Rochín, a mí me lo comentaron, se la pasa diciendo que tiene contactos con tal, que maneja la plaza tal, en este caso Andrés Galaviz, que en algún momento el propio Andrés Galaviz tuvo bastante cercanía con el Mallito Flaco, inclusive con el Mayo Zambada. O sea, ese tipo de información llega a nuestras manos porque se esparce, insisto, como pólvora, se deja correr como el agua. Y de esa manera, Avilés Rochín genera miedo para que la respeten. Insisto, no lo digo yo, es lo que me han referido las fuentes de figuras políticas y empresariales que yo pude consultar en Sinaloa. Ella tiene una fuerte amistad e inclusive relación sentimental con estos dos capos que le acabo de referir, en algún momento con Manuel Valenzuela, y ahora con Andrés Galaviz, este jefe de plaza de Surutato de la facción de La Malliza del cartel de Sinaloa. Bueno, ¿y a qué viene toda esta información? No solamente se trata de Avilés Rochín como diputada local teniendo este tipo de supuestas relaciones con miembros del crimen organizado, es que también, según me refirieron estas fuentes, inclusive empresarios, inclusive políticos, que ella, cuando algo no le parece bien, cuando algo no le favorece a ella,
acude precisamente a Andrés Galaviz, el jefe de Plaza de Surutato, de la Malliza, y él es el que acciona un sinfín de reglas de la propia organización criminal para que a través de la manipulación, la amenaza, la extorsión, se haga lo que él dice, lo que él quiere. Y esto espanta evidentemente a la sociedad civil. Y les quiero contar por qué. Quizás la gente que nos escucha en otros estados, que me escucha en este momento en otros estados, no sabe que hay un evento muy grande en el estado de Sinaloa conocido como el Surutatazo. Surutatazo Off-Road le llaman allá en Sinaloa. Y por tercer año consecutivo se está organizando en Sinaloa este evento. Por aquí yo tenía el comunicado de prensa que lanza la Secretaría de Turismo para poder leerlo mientras estamos usted y yo aquí de manera confidencial en este podcast, en esta investigación especial. La Secretaría de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Sinaloa, anunciaron esta 12ª edición de un evento que se va a realizar del 14 al 16 de agosto próximos en Surutato. Se espera una asistencia de más de 6,000 visitantes. Se trata de una actividad, según leo yo aquí en el comunicado de prensa, una actividad recreativa, así la tilda el gobierno de Sinaloa, turística, más importante del estado, al que asisten visitantes locales y nacionales. Dice aquí, voy a leer textualmente, el Surutatazo se ha convertido en una de las actividades recreativas más importantes de la región serrana. Para esta edición esperamos contar con la participación de más de 6,000 asistentes y entre 2,000 y 2,500 unidades motrices provenientes de diferentes municipios de Sinaloa, incluso refiere aquí de Sonora. Aquí hay algo muy interesante. Se trata de un recorrido de 20 kilómetros. Aquí hablan acerca de una logística organizada donde van a participar con ambulancias, unidades motrices, médicos, paramédicos, bueno, siempre respetando, dicen aquí, y atendiendo las instrucciones de la hoy gobernadora interina Geraldine Bonilla. Eso es lo que refiere este comunicado. Hablan acerca, insisto, de recorridos por las carreteras y caminos que llevan a Surutato para que la gente tenga confianza y la seguridad de que llegarán con bien al destino. Habrá puestos de inspección ciudadana en los accesos y salidas y en el lugar del evento, además de control de tránsito para garantizar un buen retorno de los visitantes. Pues aquí hay una imagen, se la vamos a compartir, del Surutatazo que promueve la Secretaría de Turismo y bueno, ahí aparecen algunos funcionarios públicos que después de la información que le voy a brindar, seguramente no habrán, o sea, se arrepentirán de haber salido en esa fotografía oficial del gobierno del estado de Sinaloa. Bueno, ¿por qué es tan importante Avilés Rochín? ¿Por qué es tan importante mencionar el Surutatazo? ¿Por qué es importante Andrés Galaviz, el jefe de plaza de la Malliza en Surutato? Bueno, ahí les va. Esta es la información que yo pude recopilar en campo. Este evento, o sea, este recorrido, como le quieran decir, esta rodada, este evento lo hacen para sacar dinero, hay que ser honestos. Y le voy a explicar por qué las fuentes consultadas refieren esto. Porque ellos cobran una inscripción que ronda entre los 3,000 y 5,000 pesos por persona. Y lo que me dijo la fuente es, obtienen jugosas ganancias y se la reparten entre los dos, refiriéndose a Andrés Galaviz y a la diputada de Morena, Verónica Avilés Rochín. ¿Y por qué digo que se reparten el dinero entre estas dos personas? Bueno, esta persona, esta fuente que me compartió esta información y que pidió mantener el anonimato por temor a las represalias, me dijo, haz cuentas, José Luis, si se esperan cerca de 3,000 asistentes, imagínate que al menos 2,000 de ellos pagan una cuota de inscripción de entre 3 y 5,000 pesos. Bueno, si son 2,000 personas por 5,000 pesos, son 10 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad pues bastante buena, ¿no? Onerosa, de entrada económica que le llega al propio evento, al Surutatazo.
Y además se cobra una cuota de acceso por vehículo de entre 200 y hasta 500 pesos si quieres ser VIP. Estamos hablando de 6,000 autos esperados, de acuerdo a lo que leímos en el comunicado. Por 500 pesos estamos hablando de 3 millones de pesos. Aquí solo en este evento de pura entrada, de puro acceso, de puro acomodo de lugares, son 13 millones de pesos. Las fuentes que yo consulté en campo me dijeron que si algo no le parece a ella, avisa a su presunto novio actual y jefe de plaza, Andrés Galaviz, y él con su grupo armado, el que él comanda, se encarga de ir a regañar. Inclusive esta palabra a mí no me gusta, pero la emplean en el argot criminal como tablear, es decir, agarrar literalmente a tablazos a alguien en los glúteos o en la espalda o en el pecho, donde sea. Él manda, en este caso, Galaviz supuestamente a amedrentar a las personas que no le hacen un favor a su querida Verónica Avilés Rochín. Así me lo dijeron en campo, así me lo dijeron las fuentes que yo pude consultar. De acuerdo con estas personas, en Badiraguato sí existe la represión política, sí existe este amedrentamiento por parte de la delincuencia organizada y todo en Surutato se lo atribuyen al grupo armado de Andrés Galaviz, perteneciente a la célula del Mallito Flaco. Si usted duda de esto que le estoy refiriendo, el grupo armado de Galaviz, la presunta pareja sentimental de la diputada de Morena, mantiene patrullaje cuasi permanente, es decir, ya de fijo, y mantiene también retenes de civiles armados al entrar al pueblo y a la salida. A ver, es que esto tienes tú que ir para vivirlo. O sea, no es una provocación o inclusive no es una invitación a que acudas a la región para que te encuentres a civiles armados, pero cuando uno acude a esta zona puede percatarse que hay gente vigilando y patrullando como si ellos fueran realmente la ley en la zona. No solamente patrullan las calles, mantienen los retenes de civiles armados cuando entran al pueblo y a la salida, aun cuando el propio pueblo de Surutato, ahí adentro del pueblo de Surutato, a ver, en la región, hay un cuartel militar que se supone que está dedicado a preservar y a procurar la justicia en la zona y no hacen nada. O sea, extrañamente los militares nunca han visto estos retenes y estos operativos de la gente de Andrés Galaviz. Me gustaría que vieran este video que me compartieron del grupo armado de Andrés Galaviz y uno es ahí cuando se pregunta, ¿quién gobierna Sinaloa? ¿Quién gobierna Surutato? ¿Andrés Galaviz? ¿Avilés Rochín? ¿La gente de Galaviz? ¿El cuartel militar? ¿La policía estatal? ¿El Mallito Flaco? ¿Quiénes gobiernan en esta zona de Sinaloa? Vamos a ver el video y lo comentamos. Impresionante. Como usted pudo ver ese video, pues está más que claro, ¿no? Está más que claro quiénes son los que mandan en Sinaloa, en esta región específico. Parecería que, como si fuera un pastel, el estado está fraccionado, está partido y de un lado tenemos la gente del Mayo, la gente de los Chapos, la gente de Chapo Isidro, la gente del Guano. Parece que esto no tiene fin. Parece que esto es simplemente pues una broma de mal gusto, ¿no? Es una broma de mal gusto que nunca debió ocurrir y los narcotraficantes se han empoderado año con año debido a la colusión que han tenido de los gobiernos municipales, de los síndicos, de los regidores, de los diputados locales, de los propios gobernadores, que les vale, en verdad, disculpen la palabra, pero les vale madre. Ellos con tal de recibir sus rentas por parte del crimen organizado, pueden seguir brindando protección, pueden incluso seguir siendo omisos con tal de que ese cheque, por decirlo de alguna manera, sino que ese pago normalmente en efectivo les llegue a ellos sin ser declarado, ¿no? Sin que toque las propias arcas del gobierno municipal o estatal. ¿Se acuerdan que les dije que ahora ya mencionándoles toda esta información del surutatazo y cómo se están de alguna manera involucrando estos factores de poder con la delincuencia organizada? Muchos de ellos se han tomado fotografías y la fotografía que venía en el comunicado de prensa que les leí hace un momento aparecen diferentes personas. Aparece el propio secretario
actual de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. Eso a mí me parece muy alarmante. Estamos hablando de diferentes políticos que están acompañando a Avilés Rochín en el evento del Surutatazo. En esta imagen, insisto, la publicación del evento, suben a redes sociales, se toman una fotografía y aparece la secretaria de Turismo del Estado de nombre Mireya Sosa Osuna. También aparece Aurelio Roy Navarrete, coordinador general de Protección Civil en el Estado de Sinaloa. Ambos también, personajes muy allegados a Insunza Cázares. Y algo más interesante todavía, en el caso de la secretaria de Turismo, nos refirió la fuente, al menos dos, tres personas que pudimos consultar, que en el marco de la organización del Surutatazo, y es que, híjole, uno quisiera pensar que los esfuerzos que se hacen en el estado de Sinaloa para que la gente acuda en total libertad a pasear, a echar como dicen, a tomarse un bote, a pasear con la plebada, pues no, más bien es pues arriesgarse a que pueda ocurrir algo a manos del crimen organizado. En el caso de la secretaria de Turismo del Estado, de Sosa Osuna, nos refirió a la fuente que en el marco de la organización de este evento se reunió con diferentes prestadores de servicios en Surutato. Me refiero a dueños de restaurantes, de los hoteles, de las cabañas para hacer negocios con ellos. Y eso es lo alarmante. Usted que vive en Sinaloa sabe que hay un sujeto de nombre Vicente, a quien le apodan el Huilo, y yo pude saber, de acuerdo con estos informantes, que tiene un restaurante. En cuanto usted pase el arco de Surutato, a mano derecha pasa un campo agrícola y bueno, no vamos a mencionar el nombre, pero ahí está uno de los restaurantes del Huilo. Y lo interesante es que hubo reuniones entre Sosa Osuna y diferentes prestadores, insisto, de servicios y se pudo haber reunido presuntamente también con este hombre a quien apodan el Huilo. ¿Para qué? Pues para también tener el control y algunas rentas acordadas o pactadas de la gente que llega a Surutato y que quiera rentar una cabaña, ir a comer a un restaurante o a un hotel, pues ahí también cobran este tipo de cuotas. Y lo más interesante es que sigue lo interesante y después lo más interesante y después lo súper interesante. ¿Qué hace en este evento el general brigadier Sinué Telles López, el secretario de Seguridad Pública del Estado? ¿No ya tuvimos suficiente con Gerardo Mérida, el general en retiro, que hoy día ya está en Estados Unidos cooperando, colaborando con la autoridad por sus presuntos nexos con el crimen organizado? A ver, el general brigadier no sabe que en Surutato opera Andrés Galaviz y que Andrés Galaviz, de acuerdo con el Vox Populi, de acuerdo con la gente, refieren que tiene una presunta relación sentimental con la diputada local Avilés Rochín. El general brigadier no tiene ese acceso a esa inteligencia para saber que ese evento de Surutato está organizado por un grupo pequeño y que se quieren llevar al menos esta suma de solo en entradas y acceso de vehículos 13 millones de pesos. ¿Cómo se va a repartir ese dinero? Tampoco se ha esclarecido ni se ha hecho público el manejo de esos recursos públicos, ¿no? Porque al final del día entran a las arcas del gobierno. ¿Qué va a pasar con esa organización? ¿O es un evento privado? Hay muchas preguntas que están en el aire. Pero otra de ellas, insisto, ¿por qué el general brigadier está ahí? ¿Por qué en la fotografía no solo aparece la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, Aurelio Roy Navarrete, coordinador general de Protección Civil, sino también está allí el actual secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa? Y quiero hacer una pregunta fuerte, pertinente, necesaria en esta ocasión. ¿Por qué parece otra vez que funcionarios del gobierno nuevamente, voy a repetir, están involucrados con células delictivas del narcotráfico? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando otra vez esto? ¿Por qué si todo mundo, en este caso voy a referirme a un servidor, a mi persona, por qué si yo pude llegar hasta este punto y recopilar esta información y saber cómo se está tejiendo un evento, supuestamente con el objetivo de hacerle más ameno o llevadero un rato, un momento, un fin de semana a la gente de Surutato? ¿Por qué si yo pude ir y recopilar esta información en campo? ¿Por qué si yo pude ir y entender qué está pasando en Surutato? ¿Por qué las autoridades no hacen algo al respecto para hacer una limpia de estos
presuntos nexos que tiene la clase política con los operadores de la delincuencia organizada en el área de Surutato, en el área de Badiraguato y alrededores. Y para finalizar, ¿se acuerda usted que hace un momento le refería que esta información que fue recopilada en campo y que mucha de esa información también, como la de Manuelito, como la de Andrés Galaviz, consta en informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional? Acuérdese usted, lo que va a escuchar a continuación, lo escuchó aquí, antes que otra persona, antes que nadie, en Narcomundo. Se lo dijo un servidor. De acuerdo con esta información de inteligencia a la cual tuve acceso, la diputada Luz Verónica Avilés Rochín le podrían revocar su visa estadounidense en los siguientes meses, en las siguientes semanas. Pues todo esto que le acabo de contar, además de ser información recopilada en campo, es información que ya consta en fichas, en documentos de inteligencia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Lo escuchó usted aquí, en Narcomundo. La visa estadounidense de la diputada Avilés Rochín va a ser revocada en las siguientes semanas, meses quizás. ¿Qué le pareció esta investigación especial de Narcomundo? Nos fuimos desde muy arriba, desde el caso hace más de una década de la entonces diputada local por Cozalá, Lucero Guadalupe Sánchez López, su arribo a la clase política y el involucramiento con el propio Güero 90, con apoyo de Héctor Melesio Ojeda, pero con el aval del Mayo Zambada, cómo conoció al Chapo Guzmán. Después nos adentramos a la historia de la diputada Avilés Rochín, también, que tuvo no solamente un padrino político como fue o es Enrique Insunza Cázares, sino también su relación supuesta con Manuelito, Manuel Valenzuela, un capo de gran calado en la zona de Badiraguato, aliado a Aureliano Guzmán Loera, y también cómo estaría orquestando una serie de planes para llevar a cabo el Surutatazo 2026 con la ayuda supuestamente de Andrés Galaviz, jefe de plaza de Surutato, adscrito a la facción de la Malliza del cartel de Sinaloa, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco. Y finalmente, que podría ser revocada su visa estadounidense en las siguientes semanas por todo esto que le acabo de mencionar, porque parecería que el gobierno de Sinaloa, en todas sus facetas, en toda su extensión, sus ramificaciones, regidurías, sindicaturas, gubernaturas, gubernatura en este caso, diputaciones, etcétera, está coludida y quiere seguir coludiéndose con el crimen organizado. ¿Usted tiene la mejor opinión? Comente aquí abajo qué opina al respecto, qué cree que debe de pasar en Sinaloa para que se acabe esta relación, parece ser simbiótica entre clase política y narcotráfico. También suscríbase al canal, active la campana para que les llegue notificación de nuevos videos y nos escuchamos la próxima semana aquí en un episodio más de Narcomundo, el podcast. Muchas gracias que me acompañó.